Bien, vamos a empezar bueno, ya empezamos, pero nos hace falta algunos elementos para poder hacer las cosas un poco más eficientes. Mm, Este es carguen el Excel, por favor. El Excel es se llama una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo es, pues, lo suficientemente grande para poder hacer casi todo lo que uno quiere. Tenemos, esta hoja de Excel tiene columnas y tiene hileras, por ejemplo, y cada una de las celdillas, y tiene celdillas. Esas celdillas tienen una ubicación, tienen por decir, como una coordenada, y se ubican, por ejemplo, esta es la B, estamos en la B, en la B, en la B4. Aquí ubíquense en la B4. Podemos ubicarnos en otra diferente, la de 8, y así sucesivamente. ¿Cuántas columnas y cuántas hileras tiene? Bueno, exactamente, para poder saber cuántas columnas, más bien cuántas hileras, pueden presionar ustedes la tecla control y la flecha hacia abajo. Y entonces nos ubica en la última hilera. La última hilera es 1.048.576. Ese es el número de hileras. O sea, tenemos más de 1.000.000 de hileras. Estas hileras, bueno, todo el sistema de cómputo trabaja en base a un sistema que se llama binario. El sistema binario eh, nos da, con el sistema binario formamos los bits como una unidad por decir, de medida en cuanto a almacenamiento. Este es un bit. Es una posición que puede ser o encendida o apagada, o 1 o 0. Mucha gente las ubica como 0 o 1, apagada y encendida. Pero un bit es justamente esa medida. O es uno o es el otro. No puede ser los dos al mismo tiempo. Arriba es una posición, abajo es otra. La forma de medirlo entonces es mediante un sistema binario de solamente dos valores. Un byte tiene 8 bits. En la posición, 8 posiciones. Eso sería un byte. Entonces estas posiciones pueden ser unas encendidas, otras apagadas. Y esa es la forma en que se van midiendo las cosas. Ahí están unas posiciones encendidas. Esto representa algo. Puede representar un número, puede representar cualquier cosa. Pero la forma de medir justamente estas operaciones o lo que nosotros hagamos es obviamente en base a bits. Y luego, si agrupamos los bits, formamos bytes. Y luego formamos kilobytes.
y luego megabytes, y luego gigabytes, y luego terabytes, y así sucesivamente. Entonces, como tal, un kbyte se supone que debería ser un kilo de bits, algo así, como un kilo, como en gramos, un kilo, o sea, 1000. Propiamente no son 1000, sino esto se va dando en base a una operación, como son dos ubicaciones. Entonces lo que nosotros tenemos como forma original de medida, vamos manejando un 2 al algo. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un 2 a la, por ejemplo, un 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, y así sucesivamente, veríamos nosotros que tendríamos un valor. Supongan que aquí tengo 15. Bueno, entonces, si yo lo que quiero hacer es una operación, sabremos que vamos a hacer una operación, un 2, que sería este, pero fijo. Este va a ser fijo. Entonces lo fijo con un signo de pesos. Ahí entre paréntesis, perdón, entre el signo de pesos pongo ese valor. Esta es la celdilla, el C 1.048.555. Esa posición, que es este 2 que está aquí, ese coma, lo elevo, por ejemplo, perdón, a este valor. Ahí está. Entonces 2 a la 0 da 1. Si hago lo copio. Por eso lo fijé, vean que está fijo el valor de C 1.048.555 está fijo. El que está móvil, el que está variable, es el valor de 0. Bueno, si yo lo copio, lo pongo aquí, entonces me dará un 2 a la 1. Si hago una copia y hago ese es 4. Y si lo hago para todos los demás, me da el doble cada vez. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y aquí no puse los demás, pero bueno, los pongo si quieren. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y así sucesivamente. Esto que está aquí, estos valores, indican lo que puedo yo poner de valor máximo en un bit o en los números de bits que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí estoy utilizando 9 bits. Para 9 bits, yo lo más que puedo almacenar en 9 bits es 512. ¿Cómo, cómo se va, cómo se sabe? Porque lo que tienen que hacer aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí faltan 2 bits. Entonces aquí faltarían... no, no están las posiciones porque se borró la posición, pero debería ser, por ejemplo, 1, 1. ¿Qué pasaría si yo tuviera puros unos? A ver, vamos a ver qué pasa. 1, 1, 1, 1. Ahí son 2, 4, 6, 7, otro más, 8. En ese bit yo puedo almacenar una cierta cantidad.
¿Cuánto? Bueno, puedo almacenar 1. Vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un byte. 7, son 8, deben ser 8. Pero aquí sería la operación que vamos a hacer. Es igual, por ejemplo, a 1. No. Sería, sí, cierto. 1, ¿en qué posición? Sería 7. Ese 0, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Así que sería una potencia de 2 a la 7 primero, más, bueno, si lo quieren poner 2 a la 1, 2 a la 0 es el primero, que es la primera ubicación del bit que está más a la derecha. Es el primero. Más la potencia de 2 a la 1 más la potencia de 2 es la 1 a la 2 más la potencia de 2 a la 3 más la potencia de 2 a la 4 más la potencia de 2 a la 5 más la potencia de 2 a la 6 2 a la 6 más la potencia de 2 a la 7. Bueno, de esta forma, nosotros veríamos cuánto puedo almacenar yo en un máximo en un byte. Aquí tienen ustedes 2 a la 0, que es la primera posición, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Entonces ahí está. 255. Esa es la cantidad que puedo almacenar yo en un byte. ¿Estamos? Entonces, si yo quisiera saber cuánto puedo almacenar en la siguiente posición, que sería, aquí está el 8 bits, que es un byte, y al 9 el doble, y luego el doble, y más el doble, y el doble, y el doble, así. Cada uno de los bits, cada uno de los bits que se van agregando pueden almacenar una cantidad máxima. Entonces, eso es la operación que se está haciendo. Para que vean ustedes cuántos bits el sistema de Excel, a cuántos bits está trabajando, el valor que tengo máximo de la número celdillas, que es 1.048.576, veamos cuántos bits está trabajando. Bueno, vamos a copiar vamos a poner más abajo, hasta llegar a quizás esto. Aquí van 262.000, entonces no es ese, sino 19, 20, 21. A ver si por ahí por 21. A ver, aquí está, señores. Justamente es este valor. ¿Cuántos bits? ¿De qué tamaño es el sistema que se construyó para el sistema
para el sistema de Excel. Bueno, está trabajando a 20 bits. Tiene 20 bits de tamaño. Cada uno de los sistemas, por ejemplo, yo recuerdo que teníamos alguna vez un trabajo de tesis con unos muchachos que salieron, no recuerdo qué año, la verdad. Y teníamos muchos datos, muchos datos. Mucha información. Como alrededor de 60,000 hileras. Una variable que tenía 60,000 datos. ¿Qué hacíamos para poder lograr tener un trabajo de ese tamaño? O más bien unas variables de ese tamaño. Bueno, teníamos 72 borregos que cada 5 minutos los veíamos que hacían 72 borregos. Esos 72 corderos más bien eran individualmente, estábamos midiéndolos cada 5 minutos. Entonces, en 24 horas, pues teníamos 24 por 12, 24 por 12, y ese era el número de datos que tomábamos en la primera, en un día completo. Pero las evaluaciones que hacíamos eran, comenzamos el experimento por decir un sábado, y el siguiente sábado tocaba hacer medición de qué hacían los animales. Bueno, las variables que teníamos era si comían, si rumiaban, si peleaban, tomaban agua, orinaban, defecaban, estaban echados, ¿cuál era qué hacía, qué actividad en el momento en que medían los muchachos, que pasaban midiendo animal por animal? Los veían visualmente, estaban marcados los animales con un numerote, 3 números, uno en la panza de la derecha, otros en el lado izquierdo, y en el lomo tenían otro número, para que no hubiera problema de que si el animal estaba en una posición, el número se viera. Esa era la idea. Entonces juntamos alrededor como el experimento dura más o menos como cerca de 2 meses, entonces teníamos la medición a los 15 días, a los 14 días, a los 28, a los 14 más, son 36, 28, 38, 42, al 42 día, y luego el último que era más 14, eran 42, 52, 54, 56. Y entonces había un día en que a los animales les medíamos el comportamiento, que se llama comportamiento, y había la siguiente semana, el siguiente sábado, se pesaban los animales, se medía el consumo, era menos trabajo, pero así estaba combinado, así estaba especificado en el proyecto, así se iba a hacer. Entonces logramos tener 60,000 datos. Y sucede que el sistema de aquel tiempo, estoy hablando por alrededor del quizás 2000, 2002, una cosa así, el sistema solamente tenía 56,000 observaciones, algo así. Aquí está, miren, eran más de 65,000 datos, más de 65,536, eran como 66, una cosa así. Y el sistema, que era de 16 bits, no me permitía tener, ¿cómo les diré? En una sola hoja de cálculo, una columna con 66,000 o 67,000 hileras. El sistema era de 16 bits. Entonces tuvimos que buscar la forma de poder juntar los datos en 2 archivos y juntarlos, hacer maniobras en SAS para juntar los datos como convenía. Así se digan. O sea, todo depende de qué sistema tengan.
En ese tiempo el sistema era de 16 bits, el Excel, y no tenía más que 65.536 líneas. Si hubiera sido de 17 no hubiéramos tenido problema, pero era de 16. Suertudos a ustedes que ahorita pueden disponer de 1.048.576 líneas, porque el sistema está a 20 bits. Y esa es la historia del cómputo. Vean cómo, dependiendo de... Ahorita el sistema, la versión que yo tengo, que tenemos cargado, que tenemos aquí, pues es un sistema de 20 bits. Pero ese es el que tenemos cargado. La versión que tenemos cargada, la que compramos en Chapingo, la que no sé qué, esto, lo otro. No sé cuál sea, Microsoft, cuál sea, con qué número con qué tamaño de bits, cuántos bits tengan y que estén trabajando hoy. Déjenme decirle que todo esto tiene que ver con velocidad, con capacidad de almacenamiento, con todo. Cuando nosotros utilizábamos este número de datos de 65.536, eran como 60, como 70, porque sí recuerdo que teníamos problemas. Eh, Me recuerdo una vez, el estudiante que estaba analizando esto era un alumno que ahora está en el doctorado en zootecnia, acaba de entrar. Y su esposa también trabajó conmigo, trabajaron en un equipo, yo tenía como 500 borregos en la engorda, así que tomar de ahí 72 nos costaba, pero lo lográbamos porque podíamos hacer un experimento de ese tamaño, bonitos experimentos, ¿eh? Y muchachos muy trabajadores. Está Laura, que es de Oaxaca, de por allá por cerca de Oaxaca, entre Oaxaca y Cimatlán. Alguna vez fui a visitarla a su casa. Pues ella es doctora, hizo el doctorado y se fue. Y su esposo, Noé, apenas está haciendo un doctorado. Ahorita recuerdo que me dijo un día, oiga, el profe, ¿qué cree que la computadora no funciona? Le digo, ¿cómo crees? No, no funciona, dice. ¿Qué cree que se queda trabada? Corro el programa SAS, le digo que corra el SAS. Otros acostumbrados a hacer un experimentito de 30 datos, 50 datos, 100 datos, 200, 300 o 500 o hasta 1000 datos de una variable. Dice, no, yo la pongo, la pongo a que procese, que haga el proceso, y pues no funciona. Le digo, caray, eso sí está como así como, ¿qué hace? No sé, dice, yo le pongo que el programa lo corra. Y ahí se queda, dice. No responde. Le digo, a ver, ya fui, pues están aquí. Él vivía, no recuerdo si era interno o vivía en el Gallo o algo así. El chiste es que fui a su lugar donde tenía la computadora y ya veo el programa. Digo, sí, pues está todo bien, el programa corre bien, no hay error, no hay nada, todo bien. Pero se queda ahí parada la computadora. O sea, pareciera que está como ¿cómo le llaman? Que está, a ver, ¿cuál es la palabra cuando una computadora no responde? ¿Cómo le dicen que está? Bloqueada, no. Pasmada. Pasmada le dicen, es una palabra que le está pasmada. Y entonces, pues uno que está ahí ve que la computadora está ahí pasmada. Y entonces le digo, no. Vamos a hacer la siguiente prueba. Deja la computadora ahí. Le dije, mira, vas a hacer lo siguiente. Esos programas, porque eran así con tantísimos datos,
Y es uno donde alcanza a entender cómo las computadoras tienen cierta capacidad de almacenamiento, y tienen cierta capacidad, cierta velocidad. Las computadoras que ustedes tienen son computadoras superpoderosas, eh, son computadoras buenísimas. Vean ustedes, hay una característica que le llaman los megahertz. Son la velocidad con que el procesador que tiene la computadora, con qué velocidad corre. Eso se llama megahertz. Hagan de cuenta que tienen ustedes un Volkswagen y ese Volkswagen corre a, no sé, en cuarta y el acelerador hasta el fondo, supongan que 120 kilómetros por hora, supongan. Ese es un Volkswagen. Pero si compran ustedes un Jetta, no, pues el Jetta, velocidad máxima, quinta, en última velocidad, en el acelerador al fondo, quizás corra a 140. Todos en plan, en no bajada, no subida, porque si es bajada, corre más. Pero si fuera todo en planecito, en una prueba, cada vehículo corre a diferente velocidad. Pero si ustedes tuvieran, por ejemplo, un vehículo de esos de Fórmula 1, pues si le presionan máxima velocidad, a la última velocidad y acelerador a fondo, pues quizás alcance 300 kilómetros por hora. ¿Se fijan? Eso se llama la velocidad de proceso en el caso de los megahertz. Y se mide en megahertz, en esa velocidad, así. Es un número de ciclos por segundo, cosas así. Entonces, cada computadora tiene cierta velocidad y cierta capacidad de almacenamiento. Entonces, en memoria RAM, que es la memoria interna, la memoria ¿cómo les diré? A ver, si pensamos nosotros que nosotros como humanos podemos tener una capacidad de memoria, esa capacidad de memoria es la capacidad interna del individuo. En la computadora, eso es la capacidad también de almacenamiento, pero interna, es la que está dentro. Esa se llama memoria primaria. Hay una memoria que se llama secundaria. La memoria secundaria es la capacidad de almacenamiento en el disco duro. Nosotros también tenemos un disco duro. Es que tanto almacenamos de información en nuestro cerebro. Yo sabía que hoy a las 9 de la mañana tenía clase y ustedes también. No se nos olvidó. Y esa es una forma de que la memoria está, o sea, la información está almacenada ahí. Está claro. Ahí está almacenada. Y nosotros, ahí está, esa información hasta cierto punto no se toca. Pero hay otra memoria, que es una memoria de por decir, de raciocinio, de pensar, Es medio complejo la cuestión del humano, porque el humano tiene una situación difícil. Va almacenando al mismo tiempo que vas viendo la situación en que estás. Ahí analizas automáticamente y esa se llama memoria primaria. Y la memoria secundaria es cómo vas, esa capacidad de análisis, cómo vas almacenando la información. Eso es lo que en el caso de la computadora, donde una computadora tiene una memoria que se llama memoria secundaria. Es cuando tú grabas un archivo, estás utilizando memoria secundaria. La memoria primaria la estás mandando a un archivo que donde va a permanecer esa información para toda la eternidad mientras no la borres. En el caso del humano,
la información, hay información que se graba y hay información que no. Por ejemplo, si ustedes me dicen a dónde estaba en 1970 en junio de 1976, yo les digo que no sé. No lo sé. Ese momento lo viví y la información queda grabada, pero no alcanzo yo ahorita a recuperarla a mi memoria primaria, no pasa de mi almacenamiento a la memoria primaria para que yo lo reconozca o recupere esa información. No lo puedo hacer, porque en el caso del cerebro se va renovando la información, o sea, se va como actualizando toda la información. Existen experimentos donde dicen que cuando uno muere, o uno está por morir, o un individuo muere, toda la información desde que nació hasta que el último instante de su muerte del cerebro, pasa la información, se recuerda la información, toda la información, como, como una película. Pero esa película, el que la puede ver nada más, pues obviamente ahorita con los experimentos que están, pues la puede ver alguien. No puede, no sé de qué manera, pero da esos trabajos experimentales o esos conocimientos del cerebro que pasa cuando el cerebro deja de funcionar. Entonces el cerebro pasa como una película todo desde el inicio hasta el último momento en que está muriendo el cerebro. Pero en el caso de un cerebro activo, esa información se va grabando automáticamente, pero no se puede recordar todo, porque necesitaríamos nosotros tener una capacidad grandísima de poder, de almacenamiento para poder tener esa información en el momento que uno quiere. En pocas palabras, una computadora, igual como dice la religión, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, una computadora fue hecha a imagen y semejanza del hombre. De la manera como el hombre actúa, es la forma en que se construyó una computadora, con una memoria primaria que está activa, mientras haya flujo de energía, esa memoria está activa, y cuando se apaga la computadora, solamente queda lo que grabamos, esa se llama memoria secundaria. Queda grabada lo que grabamos, el archivo que grabamos, memoria secundaria y memoria primaria, la memoria activa durante el tiempo que permanece la energía fluyendo a través del equipo. Toda esa información se graba en sistema binario, en la computadora. Y solamente son bits que más tarde se convierten en bytes, que son 8. Y en bloques de kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes, y así sucesivamente. Entonces, todos los celulares que ustedes manejan tienen este mismo principio. ¿Sí? Ustedes chequen las características de un celular. Un celular es una computadora en pequeño. En pequeño en tamaño, porque en capacidad muchas veces un celular tiene mucha capacidad. Mucha capacidad, por ejemplo, en memoria, en velocidad. Y ahora también otra característica que al humano se le ocurrió es tener una cámara, ¿no? Para tomar videos y cámaras y, bueno, fotografías. Y las fotografías también vienen en ciertas capacidades de almacenamiento. Si una fotografía ustedes la hacen
con la máxima resolución que tiene una cámara, todo se graba en bits. Les dicen ahí cuántos megapíxeles. Los píxeles son los puntitos, los puntos como espacios, como un espacio como parecidos a los bits. Entonces, todo este tipo de situaciones es la grabación. Hay varias formas. Hay celulares que traen 5 cámaras. Le digo, mi secretaria el otro día le dije, iba a participar para candidato para consejo universitario y me pedían 2 fotografías y dije, pues voy a sacármelas, así como cuando uno va a sacarse una fotografía ahí en la, pues donde sacan fotografías para entregar el requisito. Pero luego dije, ¿para qué voy hasta allá? Me lo van a entregar mañana. Y le digo a a la secretaria del departamento, le digo, sácame una foto con tu cámara. Dice, ¿con qué cámara quiere? Le digo, ¿cuántas cámaras tienes? 5, dice. Le digo, pues sácame la mejor cámara que tengas. Ya me sacó una foto. Ya. Entonces, chequen ustedes que todo ese tipo de cosas, en el proceso de, de bienestar, de comodidad que tiene el humano, pareciera que nacimos con eso, pero no. Como que el conocimiento, si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, no tendríamos nosotros lo que tenemos hoy. Cuando hay las guerras mundiales, justamente que son eventos catastróficos para la humanidad, como la que está ahorita, ocurren cosas que hacen que la humanidad se manifieste su potencial, ¿cómo les diré? Potencial de conocimientos. Porque la idea, cuando hay una situación como esa, es eh, los que dirigen a los países, como Estados Unidos, como Inglaterra, Francia, Alemania, México también, entran en una situación de competencia para que unos ganen y otros pierdan. Pero las dos fuerzas que están en oposición hacen que todos los conocimientos de toda la gente que tiene mucha capacidad dé algo para poder ser el ganador. Y atrás de la guerra, atrás de las guerras, hubo muchos científicos, mucha gente que estuvo metida para poder desarrollar lo más posible de armamentos y de conocimientos en favor de una causa que lograron, que hace que se logre un avance significativo en el conocimiento de la humanidad. Es increíble, pero se necesita una cosa como esa para que se desarrollen las habilidades. En situaciones complicadas, el humano desarrolla estrategias naturales que hacen que se pueda avanzar mucho más rápido que si estuviera uno en condiciones normales. ¿Sí sabían eso ustedes o no, nunca lo entendieron o nunca pensaron que podía ser una cosa como esta, que logre el desarrollo? ¿Cómo ven? No es una filosofía, es una cuestión de lo que ocurre. Siempre que hay algo, un enfrentamiento entre alguien, da paso a que esa sociedad pueda avanzar. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, les voy a comentar quiénes, para que vean ustedes por dónde el camino está. Los rusos estuvieron en contra de los Estados Unidos en la carrera, por ejemplo, para ver quién colocaba el primer humano en la Luna. Y eso se dio por los 70s.
Pero ¿de dónde vino toda la tecnología para poder llegar a esa situación? Y además de estar peleando en lugar de estar en conjunto. Un bloque, el capitalista, y otro bloque, el socialista, son dos bloques hasta cierto punto opuestos. Y estuvieron, por ejemplo, los rusos mandaron a esta, ¿cómo se llama? Una perra al espacio. ¿Cómo se llamaba Laica. esta? Laika. Y los gringos dijeron, no nos van a ganar. Ah, a ver, a veces, ¿cómo se llama? Uno piensa que la humanidad debería de estar en un conjunto. Vas y hablas con los rusos y les dices, oigan, ¿y ustedes ya mandaron a la laica? No, pues sí. ¿Por qué no trabajamos en conjunto y vemos si podemos llegar a la luna juntos? Ah, no, 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 ¿por qué? Porque somos, al final de cuentas, somos como individualistas. Esa lucha se va a dar. En filosofía, esa lucha se llama la lucha de contrarios. Es una ley de la lógica dialéctica, así se le llama. Entonces, siempre estar queriendo pelear es una naturaleza del hombre, del pelear, pero tenemos que buscar cómo encauzar esa pelea. Y la política, toda la política que hay, toda esa, la idea es llegar a acuerdos. Los gringos tienen no son quizás una nación a seguir, ni una filosofía a seguir, pero han logrado ellos tener dos, dos grandes fuerzas que justamente cumplen con esa ley dialéctica, se llama la lucha de contrarios. La lucha de contrarios hace, y fíjense bien cómo así ocurre. En Estados Unidos gana un partido político. Por ejemplo, ahorita están los demócratas, pero en la anterior estuvieron los republicanos. Y la lucha se da así. Si este señor Biden, que está ahorita como presidente y el partido es el demócrata y representa a los demócratas, no hacen un papel preferentemente excelente de vivir, que la gente viva bien, que la gente tenga todo lo posible, mañana, cuando sean elecciones, ganarán los republicanos. Entonces, el partido como tal y que el presidente como representación del partido hacen todo lo posible porque las cosas funcionen bien y que estén a gusto a la población que representan. Porque si no, la gente cambia hacia el otro partido para ver si el otro partido para la próxima elección les dé lo que ellos añoran. Eso se llama lucha de contrarios. Necesitas tú tener un rival del tamaño suficientemente poderoso para que pueda caminar o pueda ejecutarse la lucha de contrarios. En México estamos en pañales. En México jugamos una política diferente. Porque en México no tenemos dos partidos políticos, tenemos 20. 20 partidos políticos, todos disgregados, no se unen unos con otros para poder hacer justamente la lucha de contrarios. Y eso beneficia al partido que esté en el poder. Siempre lo benefició. En México tuvimos al PRI durante 70 años, 80 años. Pobre país, ¿cómo se llama? Que pudo soportar esa situación de 80 años sin avanzar. Porque no hubo avance. Cuando se tiene solamente una sola posición preponderante, no hay avance. Ahorita está en la misma situación, pero ahora del otro lado, donde los opositores son ahora los que antes estaban en el poder, pero están todos desunidos. Para que la lucha de contrarios se dé, justamente tiene que ser que tienen que estar
más o menos del mismo nivel y nada más dos. No puede haber tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni 10, sino como en el caso, por ejemplo, de una lucha, por ejemplo, supongan boxeo, o si quieren ustedes, no sé, cualquier otra lucha, tiene que haber dos. Dos del mismo peso, misma medida, misma estatura, más o menos misma musculatura. Les hablo del boxeo porque en el boxeo para poder, hay ciertas categorías, no sé, la categoría, desconozco cuántas categorías hay, pero el peso completo. Peso completo, dicen señores, para que haya peso completo tienen que estar entre 80 y 90 kilos, por decir. Pero hay en el peso pluma que hay una categoría que el máximo valor es, por ejemplo, 70 kilos. Y si el peleador, uno de ellos, pesa 70 y medio, ya no puede pelear contra el de 70 kilos. ¿Por qué? Porque están en desventaja. Entonces, para que se dé exactamente esa situación, tiene que tener dos individuos del mismo peso. Dos gigantes, dos partidos políticos de la misma, más o menos equilibrados hasta cierto punto. Y de esa manera se da la democracia. Porque de otra manera no se da. Se hacen cosas, no sé, muy feas. Porque alguien pelea, pero no está al mismo nivel, y el que está en el poder tiene todas los apoyos habidos y por haber. Por ejemplo, ahorita se viene la revocación de mandato. Una revocación de mandato simulada. A todos los apoyos de, eh, ¿cómo se llama? Construyendo el futuro, o no sé qué, esos programas que tienen, a los ninis, a todos los madres solteras, a todos los 65 y más, todos los dineros tienen que estar pagados antes del 31 de marzo. Así de fácil. ¿Para qué? Porque conviene que todos los votos, para que vean que este gobierno, pues es un gobierno bueno, que reparte dinero. En pocas palabras, los votos están comprando. Entonces, pero todos los programas son asistenciales, no son de desarrollo. Y así nos lo vamos llevando con ese tipo de cosas, donde la economía no funciona, no hay avance, no hay empleos, no hay esto, no hay lo otro. Pero si eso pasara en Estados Unidos bajo la situación en que están ahorita, eh, para la próxima elección cambiarían de color. Aquí en México no. Entonces vean ustedes toda la situación que conlleva una lucha de contrarios. Y le estoy hablando de lucha de contrarios porque el bloque socialista, junto con, bueno, a la par del bloque capitalista, estuvieron peleando mucho tiempo, le llamaron la Guerra Fría. Terminó la Guerra Mundial y se vino la Guerra Fría. Se repartieron el mundo. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo. Alemania la dividieron en dos, la oriental y la occidental, la federal y la oriental. Una parte pertenecía más a influencia de los rusos y la otra parte a los gringos y el bloque que ganó. Y así sucesivamente. Entonces, se da una guerra, pero en la guerra no se ven cosas como el desarrollo tecnológico. Y fue justo lo que pasó con esa Guerra Fría, un desarrollo tecnológico de un lado y de otro. Estados Unidos no ataca a Rusia ahorita en la guerra porque sabe que están al mismo nivel y que si los gringos hacen injerencia, en participar en una guerra que saben que no están peleando contra Irak, no están peleando contra Siria, no, no, no. Ellos saben bien que no pueden hacerlo porque ponen en peligro toda la estabilidad mundial. Y además,
el rival que tienen no es un rival cualquiera. Sí, no, están al mismo nivel. Entonces, toda esta lucha da el desarrollo tecnológico. Y este desarrollo tecnológico es lo que nosotros estamos viendo ahorita, justamente todo esto. Las computadoras, los celulares, que si una cámara tiene más megapíxeles para que salga la más nítida una fotografía, pero ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto pesa? Ah, necesitas tú una tecnología que pueda soportar una fotografía de muy buena calidad. Hay celulares que están comprándose ahorita o que te lo están vendiendo en función de lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Fotografías de mucha capacidad? Sí, perfecto. También tiene que tener una suficiente memoria, pero hay computadoras o hay celulares, y computadoras también son, que se van sobre la memoria, porque necesitas almacenamiento de datos, no tanta capacidad en las fotografías. Entonces tú eliges ahorita qué quieres, más y que vaya hacia la cuestión fotográfica o más hacia el almacenamiento de datos. Finalmente es casi lo mismo y deben ir a la par. Entonces, para que vean ustedes cómo de un simple bit paso ahorita los terabytes, pero ya hablamos ahorita de discos duros de casi 1 terabyte. Mañana vamos a hablar de otra medida que ya debe estar inventada para poder hablar del almacenamiento, de la velocidad y demás. Pero esto nada más es la parte, ¿cómo se llama?, de la parte básica. Si ustedes ven, cada computadora tiene cierto nivel de bits. Y hablamos de que son 1.048.576 hileras. Esta es la última, aquí está, miren. Es la última, aquí está. Está claro. Ahora, ¿cuántas columnas? Bueno, si presiono la tecla control inicio, iré a la primera. Está claro. Ahora, ¿cuántas hileras? Perdón, ¿cuántas columnas? Bueno, las numeran de la A hasta la Z. Y luego de la Z sigue una A con B, A con C, A con D, A con E, y así sucesivamente hasta que llega a la ZZ. Claro. Y no es cuadrada. Sí, aquí está, miren. AW, AZ, AX, AY y AZ. Y luego sigue la BA, BB, BC, BD, BE hasta la BZ. Luego la CA, CB, CD, así sucesivamente hasta que lleguemos a la CZ, DZ y demás. ¿Cuántas? Un buen. Hasta la XFD. Es el número final. Presionen la tecla control y flecha derecha y les van a ubicar la última columna. Muchas. Sí, ¿por qué no? Obviamente son menos que el 1.400.000 y tantos mil, 48.576. Está claro, son muchos menos. No es cuadrada el número de columnas, perdón, de celdillas. No es cuadrada, sino es rectangular, por decir así. Pero con esto es más que suficiente para poder hacer todo lo que queramos. Simple, es sencillo. Aquí abajo está una hoja, dice que la hoja 1. Toda esta es una hoja 1. Y si quiero puedo generar la hoja 2. Aquí está la hoja 2, hoja 3, hoja 4. Y estas hojas les puedo poner nombres. Por ejemplo, Pedro. Y la otra le puedo decir que este es Juan. Y la otra, pues el nombre que quieran. Entonces realmente lo que estamos viendo es un libro. Una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas,
muchas hojas. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene esto? Una cantidad enorme, enorme. Cada hoja tiene exactamente las mismas características. 1.048.576 hileras cada hoja. Yo puedo ir a la hoja 1, ya le cambié de nombre, le doy un clic aquí, simplemente le doy un clic o le doy doble clic y cambio el nombre. Pongan aquí el nombre, se pone en negro y ponga ahí Pedro 1. Ahí está. Pedro 2. ¿Está claro? Le cambio el nombre de las hojas. Pero cada hoja tiene la misma capacidad de almacenamiento, o sea, una cantidad bárbara de celdillas. Pueden hacer aquí operaciones, gráficas, nunca van a acabarse las hojas. Bueno, bajo la situación que tenemos nosotros, en otras situaciones sí, sí podría ser. Por ejemplo, si quisiéramos, no sé, identificar a todos los individuos de la Ciudad de México, todos deben ser como alrededor de 20 millones, una cosa así, pues no es suficiente una hoja, una sola hoja no es suficiente para poder poner aquí, por ejemplo, el nombre del individuo. Nombre, ¿sale? Y luego podríamos poner en el siguiente, por ejemplo, no sé, la estatura, y luego podríamos poner el peso, y luego la edad, y luego la talla de calzado, y luego el sexo, y luego el origen, de origen, pero podría ser origen o podría ser, ¿cómo se llama? La delegación. A lo mejor podría yo, en lugar de trabajarlo por toda la Ciudad de México, podría separarlo por delegación. Entonces aquí sería delegación en lugar de origen. Entonces pongo, no sé, a Pedro. Y Pedro, es estatura. Pero bueno, tendría que poner el nombre y podrías poner el, el apellido paterno, materno, etcétera, el CURP, cosas así. Entonces aquí me faltó agregar una. ¿Qué hago? Me ubico en la celdilla esta y le presiono el ratón en la parte derecha y me aparece aquí opciones de insertar. ¿Qué quiero insertar? Una columna. Le digo que me la dé. Ya me dio el nombre y le digo que me dé otra. Sí, inserto otra. Le presiono la celdilla en una celdilla y le digo que me dé inserte una celdilla. El clic en insertar. Le digo que una fila y se acabó. Puede ser una columna. Ahora, algo hice mal. Ahí está insertar. Una hilera. Una fila se llama. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Vamos a poner aquí este nombre, aquí vamos a poner apellido, apellido paterno, apellido, puede ponerlo junto, apellido paterno. Pero me falta el apellido, ¿cómo se llama? El materno. Entonces le digo que me inserte a ver si ahora sí lo hace. Una fila. Que no lo hace, ¿por qué no? A ver, dice, porque insertaría celdas no vacías al final de la hoja de cálculo. Es posible que estas celdillas tienen valores en blanco de modo. Ah, sí, como que está lleno hacia la parte derecha. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar estos. Le digo que los quite. Control X, marco lo que necesito. Control X, los quita. Y los ubico, o sea, en otro lugar. Por ejemplo, ahí. Entonces aquí pongo ahora apellido materno.
Ya está. Si hago eso, aquí en esta parte puedo yo decirle que me ubico aquí en la parte de la división entre las celdas y le digo que lo ejecute, que lo ajuste al ancho que está donde yo escribí. Le doy un doble clic y aparece la celdilla más ancha. Me ubico otra vez acá y que la ajuste de manera automática. Me ubico en la división de las dos celdillas y pone ajuste automático para que dé el tamaño que corresponda. Bien, puedo venir acá y esto que lo pase para acá, le digo que lo marco y lo pongo control X. Control X es cortar. Cortar. Control X control X cortan. Con control C copian, pero queda una copia y yo quiero cortar. Ahí está. Ahora, en la primera, ahora sí, apellido paterno, aquí estaba Pedro Sánchez. Ahí está, Pedro Sánchez. Luego López. Luego peso, 60. Edad, 34. Talla de calzado, 25. ¿Dónde está? ¿Qué era? La estatura, ¿no la puse? No la puse. La pongo por aquí. Ahí está. Estatura. 168. Hombre. Origen. Iztapalapa. Entonces voy haciendo esto así, de esta manera. Pero observen cómo se llama que para Iztapalapa a lo mejor no son 1,000,000. No sé, 500,000 o 600,000, no sé. Esta hoja podría quedar. Podría quedar para Iztapalapa. Así que aquí en lugar de Pedro le pongo que esta es la delegación Iztapalapa. Pero la hoja 2, cuando yo tengo otro individuo, pues aquí le pondría que esto sería, no sé, de delegaciones, pero hay una que se llama Contreras o algo así. A ver quién es del DF. Álvaro Obregón. Esa sí está. Álvaro Obregón. Y así se la van llevando. Entonces, 1,000,000 para cada una de las delegaciones. ¿Qué problema? Ninguno. Entonces, cada hoja pueden ustedes poner toda la información que quieran, toda, sin problemas. Pero si quisieran juntar todos los datos de todas las delegaciones, pues tendrían que hacer otra cosa, porque aquí en este sistema no alcanzan a ponerlo. Todos juntos son 20 millones y solamente tengo de capacidad 1,000,000. Entonces, pues necesito hacerlo en varias hojas y juntarlos en otro sistema. En otro sistema que no sea el Excel. El Excel es para máximo 1,000,000 de hileras. Bueno, muchas columnas, pero si las quisiera poner seguidas una de otra, solamente puedo poner 1,000,000. Entonces, puede ser que las pueda poner todo en una sola hoja, pero ¿cómo le haría para poder analizar algo en conjunto? Tendría que buscar un sistema diferente. Y entonces hay otros sistemas. Pero captura, pues lo podría hacer aquí. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola, hola. No, profe. Bueno, estamos viendo esto, características importantes de esto.
Más tarde se pueden hacer todas las operaciones que se quieran, ¿no? Juan, por ejemplo, Juan López, Pérez, peso 75, edad 45, talla de calzado 27, la estatura tiene que ver, 1,70. Ese es también de Iztapalapa. ¿Sí? De Iztapalapa. Si yo mezclara con la Magdalena Contreras o otra, ese es un hombre, pero la siguiente puede ser una mujer. ¿Sí? Rocío Sánchez López. Son los únicos que me sé, los apellidos. Peso, las mujeres son un poquito menos pesadas que los hombres, 56. Edad, 27. Talla de calzado, quizás por la estatura, unos 68. A lo mejor talla de calzado, un 24. Cosas así. Y también Iztapalapa, pero si yo estuviera manejándolo, no importa de dónde, entonces podría ser de la Contreras. Y le pongo. Entonces, un individuo lo voy caracterizando. A estos valores que están aquí, todos estos se llaman campos. El campo Pedro, el campo Sánchez, o el campo nombre, el campo apellido paterno, el campo apellido materno, el campo peso. Todos son campos. Y todos, la unión de campos, o todo para un individuo, los campos se llaman un registro. Un registro que tiene nombre, apellido paterno, materno, peso, edad y demás. ¿Sí está claro? Un campo es solamente el campo nombre, pero nombre, apellido paterno, materno, peso, edad, talla, calzado, sexo, origen, talla, estatura y demás. A todo eso de esto se le conoce como un registro. Así. Todo eso es un registro. Y esos registros pues, constituyen después otra cosa. Una base de datos, por ejemplo. Sí, el número de registros, muchos registros, se puede conocer como una base de datos. Entonces, cuando ustedes vienen a la universidad, le dicen cómo los pueden identificar. De muchas maneras. Se identifican por nombre, porque supongan que llegan ustedes a, no sé, alguna oficina y le dicen, te piden la matrícula, porque una forma de identificar a un individuo es por la matrícula. A ver, la 1742, 1822, 1. Y ya checan, Noé Galindo Dorantes. Sí. Ya te checan ahí tus características, si tienes cuántos extras tienes, que si eres alumno, la calificación, todo tu historial ahí está. De dónde vienes, quiénes son tus padres, qué teléfonos tienen tus padres, quién esto, quién lo otro, todo ese tipo de cosas. Ahí está la información. ¿Sí? Toda esa está ahí. Chapingo necesita una cosa como esta para que funcione mejor. Les voy a comentar cómo. Nosotros deberíamos, las autoridades en turno de la universidad, deberían de tener un registro de todos los estudiantes y una relación de un teléfono con el tutor de ustedes. Y cuando termina el semestre, mandarle una información de cómo su hijo se comportó durante todo el semestre, de todas sus calificaciones, y si tiene alguna sanción que haya. Cuando son sanciones, por ejemplo, que los encontraron ahí echando copas en los jardines, o que los encontraron haciendo relajo en la compañía, la quinta compañía, en el cuarto 26, por decir así.
que la sanción por no sé qué, no sé cómo les llaman. 3 segundos más tarde de que ocurrió ese hecho, ya está el teléfono sonando allá en su casa con un mensaje. Su hijo o hija eh, tiene este comportamiento indebido y lo que quieran. Así debería de ser. Y de esa manera les aseguro, de verdad les aseguro, que tendríamos una mejor convivencia en Chapingo, todos los maestros y todos los estudiantes y todos los trabajadores y todos, sobre todo estudiantes y maestros. ¿Cómo ven esa idea? Profe, esta es una idea de control escolar, ¿no? Así es un control, así es como deberíamos de trabajar. Todos, que todo se sepa. Si están las redes sociales y se sabe de todo, pues imagínense qué pasaría si todos sus padres, sus hermanos o quien sea el tutor, que sea responsable de ustedes, supiera cómo se comportan en Chapín. Y sus calificaciones. Y una felicitación a... ¿Cómo te llamas? Tú que no, ahorita hablaste. Soy Aran, profe. ¿Perdón? Aran. No te escuché tu nombre. Me llamo Aran. Abraham. A-R-A-N. Ok. Aran. Ok, te mandan un mensaje a tu papá. Lo felicitamos. Su hijo obtuvo en la calificación de introducción al cómputo en el primer examen 9.8. ¿Qué les parece? Y quien reprobó, otro individuo, eh, no sé, le mandas calificación 4.5. Entonces, no sé qué pasaría cuando hiciéramos una cosa como esa, pero casi les aseguro que el 4.5 para el próximo semestre se convertiría en un 8, en un 9, porque hay la presión del papá, el papá que los viene a dejar cuando se dan de alta, y que los viene a recibir cuando es la fotografía o la fiesta de fin de cursos, de que ya son ingenieros. Dos épocas en que el papá viene o la familia viene, cuando los viene a dejar y cuando los viene a traer. Y eso no tiene que ser de otra manera. Pero si hubiera una relación de la universidad con cada uno de sus estudiantes y que hubiera alguien que llevara todo el control y que estuviera informando a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, felicitándolos o llamándoles la atención, Chapingo funcionaría mejor, mucho mejor. No se imaginan cuánto. Y justamente toda esa tecnología es la que sí tenemos para poder hacerlo. Pero no sabemos, es más, la universidad no sabe ahorita quiénes de los maestros que están en cierto departamento, quiénes trabajan y quiénes no. ¿Qué hacen sus maestros? Nadie sabe. Hay la tecnología para hacerlo, pero nadie se preocupa. Habemos maestros que damos cursos y cursos y cursos y cursos. Y hay maestros que no dan absolutamente un solo curso. Uno de ellos es un maestro que ganó las elecciones como consejero universitario por el departamento de Soteño. Jamás en su vida ha dado un solo curso ante grupo, como yo, o como muchos maestros del departamento. Y a veces uno se pone a pensar cómo es posible que la universidad no sepa qué hace su gente que se le paga cada catorcena un dineral para que forme a estudiantes. Así de sencillo. Habíamos maestros que damos muchos cursos y nos la pasamos dando cursos y más cursos y formando y buscando cómo los estudiantes aprendan, pero hay maestros que no. En la universidad, yo he sido director 2 veces, en la universidad, como alrededor de la mitad de los maestros son más o menos, y hasta menos, un poquito menos, la gente que sostiene toda la parte académica de investigación, enseñanza, servicio y demás.
Una tercera parte de esos maestros, de los 1,200 maestros, estoy hablando de 400 maestros, son maestros que vienen solamente a medio a cumplir. Conocía maestros o conozco maestros que llegan al departamento, dan su clase y se van. No los vuelves a ver todo el día, hasta que les toca clase el mañana o pasado, y cuando solamente se presentan cuando tienen clase. Hay maestros, una tercera parte, que no dan ni una cosa ni otra, solamente cobran. Y esa es la universidad que tenemos. Pero así de esa manera también tenemos estudiantes. Y esa es la cosa que no tiene que ser. Ustedes son los principales, la gente que tiene que ser formada, y ustedes tienen que preocuparse por su formación, de una exigencia hacia una academia de calidad. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y esa es la exigencia que tienen que hacer. Nosotros tenemos la obligación de darles lo que podemos. Y ustedes tienen ¿cómo se llama? También la obligación de aprender y de exigir, porque al final de cuentas se vuelven una exigencia si una educación no es de calidad. Y las autoridades lo que tienen que hacer es intentar que las dos cosas se den, y no tanto en el departamento como en la universidad, como el rector y toda la gente que está alrededor de todo, administrar la parte académica, la parte de los dineros, todo de forma como debe de ser. Entonces, es una tarea bonita, pero también muy complicada, porque te enfrentas a muchísimas cosas que no son lo que tiene que ser. Pero bueno, muchachos, ese es el panorama que, que conlleva toda la tecnología que tenemos ahorita. Cómo se dio, cómo se fue dando a través del tiempo, el conocimiento, cómo se fue generando. Hablamos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, dos situaciones que dieron origen a lo que tenemos hoy. Solamente cuando hay alguna crisis una crisis grande, es cuando salen a relucir todas las situaciones complicadas, perdón, la solución de todas las situaciones complicadas, y es cuando hay avance. Es increíble cómo necesitamos nosotros todo ese tipo de cosas para poder responder de la mejor manera. Sí. Si ustedes estuvieran en crisis a veces económica, en crisis emocional, es cuando la gente crece. De otra manera no. Solamente, a veces la gente dice, ¿por qué el maestro fulano es un desgraciado, malo? Me exige. Porque esa es justamente la forma en que ustedes pueden responder bajo situaciones así de confort. Nadie responde, nadie da más de lo que tiene que dar. Esa es la forma. Ustedes no lo ven. Nosotros cuando estábamos, y todos los de irrigación, la mayoría, estuvimos en una situación de crisis emocional. Teníamos una tarea, teníamos que entregar un plano, hacer el plano, o sea, hacer las rayas, pensar cómo iba a ser el plano. Teníamos un examen, otra tarea que teníamos que entregar, acá y allá. ¿Y qué creen? Que ustedes piensan que nosotros éramos como que así? Bueno, yo no, algunos sí. Cada quien ataca el problema de forma diferente. Tenía un compañero que a las 10 de la noche religiosamente él se iba a dormir, pero en el día ocupaba todos los espacios para poder hacer las cosas. Él tiene una manera, pero yo no. Yo tenía que esperar a tener una presión suficientemente grande para que hiciera las cosas. No crean que en el Inter mi cerebro estaba desocupado, no. Porque uno tiene que pensar qué vas a poner en el plano, cómo vas a desarrollar tal cosa. Y hasta que no tienes la presión suficiente, te pones a poner las cosas ahí en ese papel. Entonces, ya eran las 3 de la mañana y nosotros seguíamos trabajando, sabiendo que teníamos que entregar el plano, sabiendo que teníamos que estudiar, porque el examen teníamos a las 10,
y saber que hay una tarea que tenemos que entregar también a cierta hora. Entonces, esa es una presión. Y la presión hace que tú tengas o que puedas hacer las cosas como mejor, como presionado es la única. Hay mucha gente que trabajamos de esa manera. Yo estaba haciendo el plan de la campaña, de que iba a hacer campaña, no me dejaron hacer campaña para el Consejo Universitario porque, según yo, estaba violando no sé qué, de acuerdo a los estudiantes que, bueno, no me dejaron participar. No, yo no debería de estar. Bueno, en el último momento me puse a hacer el programa de trabajo. Faltaban quizás 3, 4 horas para que terminara el plazo. Entonces, todo ese tipo de cosas, vean cómo funcionan muchas cosas. Solamente cuando hay una cuestión complicada es cuando salen a relucir las mejores cosas de cada mente humana. Es el momento. Ustedes veanlo así, tenemos ahorita lo que tenemos para que haya un avance más grande o así significativo en la humanidad. Es increíble cómo necesitamos que nos presionen para poder hacerlo. Ahorita viene el problema del calentamiento global. Estamos dejando hasta al último momento ese problema que tenemos que atacarlo. Nadie se preocupa hasta que vean que realmente ya hay problemas. Hasta ese momento haremos las cosas. Yo espero que no lleguemos a situaciones complicadas, pero bueno, así funciona. Muchachos, les digo una historia así entre filosofía y demás, de lo que tenemos y de lo que podemos pues, aprender. Ojalá y les haya quedado claro y ojalá y los motive a que se pongan las pilas y avancen. Avancen por su cuenta, que vean que esto no es una cuestión sencilla. Lo puedo hacer sencillo, lo puedo hacer muy sencillo, pero a veces no conviene. Conviene que estemos como en sintonía y que veamos que hay algo delante que no es tan fácil de tener. Ya me pasé por 2 minutos. Estamos en eso, muchachos. Seguimos con esto y pues cuídense, nos vemos el lunes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. A la Estén bien. nos vemos. Hasta Sí, luego. muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, cuídense.